El silencio del cuarto de hospital era denso, interrumpido apenas por el pitido regular del monitor cardíaco y el murmullo lejano de conversaciones en los pasillos. La luz de la tarde entraba suave por la ventana, iluminando las paredes color hueso y proyectando sombras alargadas sobre las baldosas pulidas. En la cama, inmóvil bajo las sábanas blancas, yacía Elena Márquez, una mujer de 62 años cuyo rostro llevaba las marcas de 5 meses de inconsciencia. Su piel lucía pálida, casi translúcida, y sus manos descansaban inertes a los lados del cuerpo, conectadas a vías intravenosas que goteaban suero con una lentitud hipnótica. Había sido un derrame cerebral masivo el que la había dejado suspendida entre la vida y la muerte durante todo ese tiempo. Los médicos le habían dado pocas esperanzas a su familia, hablando en términos técnicos sobre daño neurológico irreversible y pronósticos reservados. Durante semanas, su hijo Daniel había visitado el hospital con regularidad decreciente, pasando de ir cada día a una vez por semana, luego cada 15 días, hasta casi desaparecer por completo. Las enfermeras lo notaban, comentaban en voz baja durante sus turnos sobre aquel hombre bien vestido que parecía cada vez más ansioso por terminar sus visitas, que revisaba su reloj constantemente y apenas tocaba la mano de su madre. Pero ese martes de octubre algo cambió. Los dedos de Elena se movieron primero, apenas un temblor imperceptible que la enfermera de turno captó de reojo mientras ajustaba la almohada. Luego, sus párpados comenzaron a agitarse, moviéndose rápidamente bajo la piel delgada como si estuviera soñando intensamente. El monitor cardíaco aceleró su ritmo. La enfermera, una mujer joven llamada Patricia, que llevaba 2 años trabajando en esa unidad, se acercó rápidamente y presionó el botón de llamada. En menos de un minuto, 2 médicos entraron apresuradamente a la habitación, seguidos por una residente que traía consigo un portapapeles repleto de historiales clínicos. Elena abrió los ojos con lentitud, parpadeando contra la luz que de pronto le pareció cegadora. Todo estaba borroso, las figuras inclinadas sobre ella eran manchas oscuras que se movían y hablaban en un idioma que su cerebro tardaba en procesar. Sentía la garganta seca, áspera, y cuando intentó hablar solo salió un sonido gutural que ni ella misma reconoció. El doctor Ramírez, un hombre de 50 y tantos años, con cabello canoso y gafas de montura gruesa, le habló en un tono tranquilizador mientras le examinaba las pupilas con una pequeña linterna. Le tomó varios minutos a Elena comenzar a comprender dónde estaba. Las palabras del doctor llegaban a ella como si viajaran a través del agua, amortiguadas y distantes. Hospital, coma. 5 meses. Esas palabras resonaban en su mente sin terminar de asentarse completamente. 5 meses le parecía imposible. Sus últimos recuerdos eran fragmentados y confusos. Recordaba haber estado en su casa, en la cocina tal vez, sintiendo un dolor agudo en la cabeza que la había hecho tambalearse. Después, nada, un vacío absoluto que ahora se llenaba con la realidad de ese cuarto de hospital y esas caras desconocidas mirándola con una mezcla de sorpresa profesional y alivio contenido. Los doctores realizaron una batería de pruebas rápidas. Le pidieron que siguiera con la mirada una luz, que moviera los dedos de las manos y los pies, que apretara sus manos. Elena obedecía con torpeza, sintiendo su cuerpo extraño y pesado como si no le perteneciera del todo. Cada movimiento requería un esfuerzo consciente monumental. Sus músculos habían perdido tono durante esos meses de inmovilidad y lo que antes era automático ahora demandaba concentración absoluta. Cuando finalmente logró articular una palabra, un simple y ronco agua, la residente corrió a traerle un vaso con una pajilla. El agua fresca bajando por su garganta fue una revelación sensorial. Elena cerró los ojos concentrándose en esa sensación simple, básica, que ahora le parecía extraordinaria. Cuando volvió a abrirlos, los médicos habían retrocedido un poco, dándole espacio, y fue entonces cuando vio a su hijo Daniel parado junto a la puerta. Había llegado rápidamente después de que el hospital lo llamara con la noticia del despertar de su madre. Vestía un traje gris oscuro arrugado como si se lo hubiera puesto a las carreras y su rostro mostraba una expresión compleja que Elena no supo interpretar del todo. Había sorpresa desde luego, pero también algo más. Incomodidad tal vez, preocupación. Daniel se acercó lentamente a la cama cuando los médicos salieron para darles privacidad. Se quedó de pie junto a ella, las manos metidas en los bolsillos del pantalón, la mirada fija en algún punto indefinido más allá del hombro de su madre. Elena intentó sonreír, aunque sus labios apenas respondieron formando una mueca torcida,
Quiso levantar la mano para tocar a su hijo, pero el brazo le pesaba demasiado. Daniel notó el intento y tomó su mano con suavidad, pero el gesto parecía mecánico, desprovisto de la calidez que Elena recordaba de otros tiempos. Pasaron varios segundos en silencio. Elena podía escuchar su propia respiración entrecortada, el zumbido bajo del aire acondicionado, el murmullo distante de otras habitaciones. Esperaba que Daniel dijera algo reconfortante, que le expresara alivio por su recuperación, que le contara sobre esos 5 meses que habían desaparecido de su vida. En cambio, su hijo carraspeó incómodo, retiró su mano y dio un paso atrás. Su siguiente movimiento fue sacar el teléfono del bolsillo y revisarlo brevemente, como si estuviera verificando algo importante. La primera frase que Daniel pronunció no fue de alegría ni de consuelo. Fue directa, práctica, desprovista de emoción. Le dijo que tenían que hablar de algunas cosas importantes que habían sucedido durante su ausencia, que habían tenido que tomar decisiones difíciles sin ella porque nadie esperaba que despertara. Elena sintió que algo frío se instalaba en su pecho. La forma en que su hijo evitaba mirarla directamente a los ojos, el tono de voz ligeramente elevado como cuando alguien se prepara para dar malas noticias, todo eso activó una alarma primitiva en su cerebro todavía confuso. Daniel comenzó a hablar de números, de gastos médicos que habían sido cubiertos parcialmente por el seguro público, pero que aún dejaban deudas considerables, de facturas que se habían acumulado en la casa durante esos meses, de pagos de servicios que alguien había tenido que mantener al corriente. Elena intentaba seguir el hilo de la conversación, pero su mente aún funcionaba con lentitud y las cifras que su hijo mencionaba se mezclaban unas con otras sin formar un panorama claro. Lo que sí captó con claridad absoluta fue el cambio en el tono de Daniel cuando mencionó la palabra casa, la casa, su casa. El departamento de 3 recámaras en un edificio antiguo del barrio de Chamberí, donde Elena había vivido por más de 30 años, el lugar que había comprado con el dinero de la herencia de sus padres y los ahorros de toda una vida trabajando como secretaria administrativa. El espacio que había sido testigo de su matrimonio, del nacimiento y crecimiento de Daniel, de su viudez prematura cuando su esposo Javier murió de cáncer hace ya 15 años. Cada centímetro de esa casa contenía memorias. Las marcas de altura de Daniel grabadas en el marco de la puerta de la cocina, la mancha de café en el sofá que nunca había logrado quitar del todo, el jardín pequeño en la parte trasera donde cultivaba tomates y albahaca cada verano. Daniel hablaba ahora más rápido, las palabras saliendo en cascada como si quisiera terminar de decir algo difícil lo antes posible. Explicó que durante su coma, cuando los doctores les dijeron que las probabilidades de recuperación eran mínimas, él y Laura, su esposa, habían tenido que pensar en el futuro. Habían considerado todas las opciones disponibles. Los gastos seguían acumulándose y ellos tenían sus propias obligaciones financieras que atender. La casa estaba allí, vacía en su mayor parte, costando dinero en mantenimiento sin que nadie la habitara realmente. Los padres de Laura, por otro lado, estaban atravesando dificultades económicas serias después de que el negocio familiar quebrara. Elena sentía que la habitación daba vueltas. Intentó incorporarse un poco, pero el esfuerzo fue demasiado y tuvo que quedarse recostada mirando a su hijo desde una posición que de pronto le pareció extremadamente vulnerable. Daniel continuó hablando. Dijo que habían buscado asesoría legal, que como hijo único y ante la incapacidad de Elena de tomar decisiones propias, él tenía ciertos derechos y responsabilidades, que habían hecho lo que consideraron más práctico para todos los involucrados, que los suegros necesitaban urgentemente un lugar donde vivir y que la casa de Elena estaba allí, disponible, mientras ella probablemente nunca volvería a necesitarla. Las siguientes palabras salieron de la boca de Daniel con una frialdad que Elena no le conocía. Le dijo que había cedido la casa a los padres de Laura, que habían firmado documentos, que todo estaba arreglado legalmente a través de un procedimiento que aprovechaba la incapacidad temporal de Elena, que era una solución que beneficiaba a todos porque los suegros tenían un techo y ellos no tenían que preocuparse más por mantener una propiedad vacía. Cuando Daniel terminó de hablar, se hizo un silencio denso en la habitación. Elena lo miraba sin parpadear, procesando lentamente lo que acababa de escuchar, su cerebro todavía nebuloso tratando de comprender la magnitud de lo que su hijo le estaba diciendo. No podía ser cierto, tenía que haber entendido mal. Los efectos del coma, los medicamentos, la confusión general de despertar después de 5 meses inconsciente, todo eso debía estar distorsionando su comprensión.
trató de hablar, pero solo logró emitir un sonido ahogado. Daniel interpretó su intento como una petición de más detalles y continuó explicando con ese tono que ahora Elena reconocía como el que usaba en sus juntas de trabajo profesional y distante. Le dijo que no se preocupara por quedarse sin lugar, que ellos le ayudarían a encontrar algo adecuado, tal vez una residencia para personas mayores con buenos servicios médicos o quizás un departamento pequeño más fácil de mantener. La puerta de la habitación se abrió en ese momento y entró Laura, la esposa de Daniel. Era una mujer de 35 años, delgada, de cabello castaño cortado en un bob moderno y ojos color avellana que siempre parecían estar evaluando todo a su alrededor. Vestía un conjunto de pantalón y blazer negro que le daba un aire ejecutivo y llevaba en la mano un bolso de marca que Elena sabía que costaba más de lo que ella ganaba en un mes durante sus años de trabajo. Laura y Elena nunca habían tenido una relación particularmente cercana. Desde el principio hubo una distancia cortés entre ellas, una formalidad que nunca se transformó en verdadero afecto familiar. Laura se acercó al otro lado de la cama y miró a Elena con una expresión que podría describirse como de lástima mezclada con impaciencia. Le preguntó cómo se sentía, pero sin esperar realmente una respuesta, y luego se dirigió a Daniel comentando algo sobre el tiempo que llevaban allí y otros compromisos que tenían ese día. Daniel asintió y le hizo un resumen rápido de lo que ya le había explicado a su madre. Laura asintió también, como si todo aquello fuera simplemente un asunto de negocios que había que cerrar eficientemente. Entonces Laura hizo algo que Elena nunca olvidaría. Se inclinó un poco hacia ella, bajó la voz a un tono que pretendía ser amable pero que sonó condescendiente y le dijo con claridad meridiana que ya no podía volver a esa casa, que los padres de Laura ya se habían mudado allí, que habían traído sus muebles, que habían cambiado algunas cosas para adaptarla a sus necesidades, que Elena debía entender la situación y ser razonable, que a su edad y en su condición, de todas formas, no podría vivir sola. Que lo mejor era que aceptara la realidad y empezara a pensar en opciones más prácticas para su futuro. Cada palabra fue como una bofetada. Elena sentía que le faltaba el aire, que las paredes del cuarto se cerraban sobre ella. Intentó protestar, intentó decir que esa casa era suya, que nadie tenía derecho a disponer de ella así, pero su voz salió apenas como un susurro ronco que se perdió bajo la conversación que Daniel y Laura ahora mantenían entre ellos sobre horarios y pendientes del día. Era como si Elena ya no estuviera allí, como si su despertar hubiera sido simplemente una inconveniencia que alteraba planes ya trazados. Laura sacó su propio teléfono y comenzó a revisar algo en la pantalla mientras le decía a Daniel que tenían que irse pronto porque habían quedado de comer con sus padres, los mismos que ahora ocupaban la casa de Elena. Mencionó algo sobre ayudarlos a terminar de acomodar algunas cosas y sobre tramitar el cambio de titularidad de los servicios. Daniel estuvo de acuerdo y ambos se prepararon para marcharse. Antes de irse, Daniel se inclinó y le dio a Elena un beso rápido en la frente, un gesto que se sintió vacío y protocolar. Le dijo que se cuidara, que los doctores le explicarían todo sobre su rehabilitación y que ellos volverían a visitarla pronto. Laura ni siquiera se molestó en despedirse con contacto físico, simplemente levantó la mano en un ademán breve y dijo que se mejorara pronto. Y entonces, igual de rápido como habían llegado, ambos salieron de la habitación dejando a Elena sola con el sonido del monitor cardíaco que ahora pitaba más rápido reflejando su agitación interna. Elena los vio marcharse a través de la ventana de vidrio que daba al pasillo, los vio caminar uno junto al otro, a Laura hablando animadamente sobre algo en su teléfono y a Daniel asintiendo mientras revisaba el suyo. Cerró los ojos con fuerza, intentando contener las lágrimas que comenzaban a acumularse. No podía ser real. No podía ser que su propio hijo, el niño que había cargado en brazos, al que había desvelado con fiebres y pesadillas, al que había apoyado en cada decisión importante de su vida, le hubiera hecho algo así. No podía ser que lo hubiera dado todo por su familia, solo para despertar y descubrir que mientras ella luchaba por sobrevivir en la inconsciencia, ellos habían decidido que su vida, su patrimonio, sus derechos simplemente no importaban. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Elena las dejó caer sin hacer esfuerzo por detenerlas. Sentía un dolor en el pecho que no tenía nada que ver con su condición médica. Era un dolor más profundo, más devastador. Era la sensación de haber sido traicionada en el nivel más fundamental posible, por su propia sangre, por la persona en quien más había confiado en el mundo.
El monitor cardíaco seguía pitando rápidamente. Una enfermera entró para verificar que todo estuviera bien. Al ver a Elena llorando, le preguntó si sentía algún dolor físico. Elena negó con la cabeza, pero la enfermera notó que algo estaba mal. Le ofreció llamar a alguien, a un familiar tal vez, pero Elena volvió a negar con un movimiento débil. Pasó el resto del día en un estado de shock silencioso. Los doctores vinieron a examinarla nuevamente, satisfechos con su progreso neurológico. Le explicaron que necesitaría fisioterapia intensiva, que su recuperación sería lenta, pero que había señales alentadoras. Elena asentía mecánicamente a todo sin realmente escuchar. Su mente estaba atrapada en un loop de incredulidad y dolor. Rechazó la comida que le llevaron, incapaz de imaginar tragar algo. Solo bebió agua cuando las enfermeras insistieron. Al caer la noche, Elena yacía despierta en la oscuridad de la habitación. Las luces del pasillo proyectaban sombras que se movían cuando alguien pasaba. Podía escuchar el sonido de carros de enfermeras rodando por el piso, voces bajas, el llanto distante de alguien en otra habitación. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente no podía descansar. Repasaba una y otra vez la conversación con Daniel y Laura, buscando algún malentendido, alguna interpretación errónea de las palabras. Pero no la había. Había sido claro, brutal en su claridad. Pensó en su casa, en la cocina donde había preparado miles de comidas, en la sala donde Daniel había dado sus primeros pasos, en su recámara con las fotografías familiares en las paredes, en el closet lleno de su ropa, sus zapatos, sus cosas personales acumuladas a lo largo de décadas. Todo eso ahora ocupado por extraños, por los padres de Laura, gente que Elena apenas conocía, que había visto solo en un puñado de reuniones familiares donde las conversaciones habían sido superficiales y educadas. Ahora esas personas dormían en su cama, usaban su cocina, habitaban su espacio. La rabia comenzó a mezclarse con el dolor, una rabia sorda que crecía en su pecho como un fuego lento. ¿Cómo se habían atrevido? ¿Qué clase de persona hace algo así? ¿Qué clase de hijo? Elena siempre había creído que sin importar las diferencias que pudiera tener con Daniel, sin importar los desacuerdos o los momentos difíciles, existía un lazo inquebrantable entre ellos. Ahora ese lazo parecía hecho de papel, desintegrado al primer soplo de conveniencia. Recordó los años después de la muerte de Javier. Había sido tan difícil criar a Daniel sola, trabajar tiempo completo y además mantener la casa. Pero lo había hecho, sin quejarse, sin pedir ayuda, porque eso es lo que hacen las madres, se dijo. Sacrifican, aguantan, dan todo de sí mismas por el bienestar de sus hijos. Y ahora, en el momento en que ella era quien necesitaba apoyo y protección, descubría que todo ese sacrificio no había significado nada. O peor aún, había sido tomado como algo garantizado, como algo que ella debía dar sin esperar nada a cambio, ni siquiera respeto básico o decencia humana. Una enfermera entró cerca de la medianoche para revisar sus signos vitales. Le preguntó si necesitaba algo para dormir. Elena estuvo tentada a aceptar, a simplemente hundirse en la inconsciencia química y no tener que lidiar con sus pensamientos. Pero algo en ella, alguna chispa de la mujer que había sido antes del coma, le hizo rechazar la oferta. No quería dormir, no quería cerrar los ojos y rendirse. Sentía que si se permitía esa rendición, aunque fuera temporalmente, estaría aceptando todo lo que le habían hecho. En algún momento de la madrugada, mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir el cielo de un gris pálido visible a través de la ventana, Elena tomó una decisión. No sabía todavía exactamente qué iba a hacer, pero supo con certeza absoluta que no iba a quedarse allí pasivamente aceptando el destino que otros habían decidido para ella. Había despertado de un coma después de que todos la dieran por perdida. Si su cuerpo había luchado para sobrevivir contra todas las probabilidades, ella podía luchar también para recuperar su vida, su dignidad, su hogar. Cuando la enfermera del turno de mañana entró con el desayuno, encontró a Elena con los ojos abiertos, mirando fijamente hacia la ventana. Había algo diferente en su expresión, ya no era la mujer devastada y llorosa de ayer. Había una determinación nueva en la forma en que apretaba la mandíbula, en cómo sus manos se cerraban sobre las sábanas. La enfermera lo notó, pero no dijo nada. Simplemente dejó la bandeja y le preguntó si necesitaba ayuda para incorporarse y comer. Elena asintió y con esfuerzo aceptó la ayuda para sentarse. Comió lentamente, cada bocado requiriendo concentración. Su cuerpo todavía no respondía con normalidad y tragar era difícil. Pero siguió comiendo porque sabía que necesitaba recuperar fuerzas.
Necesitaba estar lo suficientemente fuerte para hacer lo que tenía que hacer. Mientras comía, su mente comenzaba a trabajar, a planear, pensaba en detalles, en cosas que Daniel y Laura probablemente habían pasado por alto en su prisa por disponer de su propiedad. Después del desayuno, cuando el doctor Ramírez pasó a hacer su ronda matutina, Elena le pidió información sobre cuándo podría ser dada de alta. El doctor se mostró sorprendido por la pregunta. Le explicó que acababa de despertar de un coma de 5 meses, que su cuerpo estaba débil, que necesitaba rehabilitación, que lo recomendable era permanecer en el hospital al menos una semana más bajo observación constante. Elena escuchó pacientemente y luego preguntó si existía la posibilidad de firmar una alta voluntaria. El doctor frunció el ceño preocupado, le advirtió sobre los riesgos de irse demasiado pronto. Elena asintió a cada advertencia sin cambiar su expresión. Le dijo que entendía los riesgos, pero que tenía asuntos urgentes que atender. El doctor intentó persuadirla de que nada podía ser tan urgente como su salud, pero Elena fue firme, quería irse. El doctor finalmente suspiró y le dijo que necesitaba al menos esperar hasta que se hicieran algunos estudios adicionales y que si insistía en marcharse, tendría que firmar documentos liberando al hospital de responsabilidad. Elena aceptó todas las condiciones. Durante los siguientes 2 días, Elena cooperó con todos los exámenes y terapias. Trabajó duro en las sesiones de fisioterapia, a pesar del dolor y la frustración de su cuerpo que no respondía como ella quería. Los terapeutas comentaban entre ellos sobre su determinación poco común. La mayoría de los pacientes que despertaban de comas tan prolongados necesitaban semanas para siquiera intentar los ejercicios básicos que Elena realizaba con mandíbula apretada y sudor en la frente. Daniel no volvió a visitarla durante esos días. Laura tampoco. Nadie llamó al hospital preguntando por su estado. Era como si después de haber cumplido con el deber de informarle sobre la casa, se hubieran lavado las manos del asunto. Elena no preguntó por ellos, no llamó. Usó ese tiempo para pensar, para recordar, para planear cada detalle de lo que haría. El tercer día por la tarde, Elena le informó al doctor Ramírez que quería proceder con el alta voluntaria. El doctor hizo un último intento de disuadirla, pero Elena fue inflexible. Firmó todos los papeles necesarios mientras la trabajadora social del hospital intentaba sin éxito contactar a Daniel para informarle de la decisión de su madre. Elena le dio un número equivocado a propósito, alegando confusión por el coma. La trabajadora social, una mujer mayor llamada Mercedes, que había visto demasiados casos difíciles en su carrera, miró a Elena con una mezcla de preocupación y comprensión. Le preguntó directamente si tenía algún lugar a donde ir. Elena mintió y dijo que sí. Le dieron de alta con una lista larga de medicamentos, instrucciones de cuidado y citas de seguimiento que Elena guardó en su bolso sin mirarlas realmente. Una enfermera la ayudó a vestirse con la ropa que había estado usando el día de su derrame, ropa que ahora le quedaba holgada después de 5 meses de pérdida muscular. Le dieron una silla de ruedas para bajarla hasta la entrada del hospital porque todavía no podía caminar distancias largas sin apoyo. Elena aceptó la silla sabiendo que una vez fuera tendría que manejarse con bastón o apoyándose en las paredes. Salió del hospital a media tarde de un día nublado de octubre, el aire fresco golpeó su cara y por un momento se sintió mareada. Se apoyó en la pared del edificio respirando profundo, acostumbrándose al mundo exterior después de tanto tiempo. El ruido de la ciudad la abrumó al principio, el tráfico, las voces de la gente, el sonido de construcción en algún lugar cercano. Todo era demasiado intenso después del ambiente controlado y silencioso del hospital. Revisó su bolso. Tenía su cartera con algo de dinero en efectivo que había estado allí desde antes del coma. No era mucho, pero era algo. Tenía su identificación, algunas tarjetas, una foto vieja de Daniel cuando era niño que la hizo sentir una punzada de dolor en el pecho. Y tenía algo más. Algo que Daniel y Laura no sabían que existía. Una llave vieja, oxidada, pegada con cinta en la parte interior del forro del bolso. La llave de la puerta trasera de su casa, una copia que había hecho años atrás y que había guardado allí y olvidado hasta ese momento. Elena tocó la llave con los dedos, sintiendo el metal frío y áspero bajo su piel. Era una sensación extrañamente reconfortante, como si ese pequeño objeto de metal oxidado fuera un ancla a su vida anterior, una prueba tangible de que esa vida había existido y todavía le pertenecía. Se quedó parada en la acera fuera del hospital por varios minutos, la gente pasando a su lado sin prestarle atención, cada uno sumergido en sus propios asuntos y preocupaciones. Para el mundo,
Ella era solo otra persona más saliendo del hospital, tal vez recuperándose de alguna enfermedad o visitando a alguien. Nadie sabía que su mundo entero había colapsado en los últimos 3 días. Con esfuerzo considerable, Elena comenzó a caminar lentamente por la acera. Cada paso requería concentración, sus piernas todavía no coordinaban bien y más de una vez tuvo que detenerse y apoyarse en un poste o en la pared de algún edificio para recuperar el equilibrio. La gente la miraba de reojo con esa mezcla de curiosidad e incomodidad que provoca ver a alguien claramente enfermo o débil luchando por moverse. Algunos desviaban la mirada rápidamente, otros la observaban abiertamente. Una señora mayor se detuvo y le preguntó si necesitaba ayuda. Elena negó con la cabeza y le agradeció con una sonrisa débil que no llegó a sus ojos. Necesitaba dinero. El efectivo que tenía en su cartera no sería suficiente ni para un par de días. Pero más importante que eso, necesitaba acceso a sus documentos. Elena sabía exactamente dónde estaban guardados. Durante años, había sido meticulosa con sus papeles importantes, una costumbre que había heredado de su padre, un hombre que siempre decía que los documentos eran lo único que uno realmente poseía en este mundo. Todo lo demás podía ser arrebatado, destruido o perdido, pero un papel con tu nombre y tu firma era poder. Caminó 3 cuadras hasta llegar a una sucursal bancaria que conocía bien. Era el banco donde había tenido su cuenta desde hacía más de 20 años. Entró con dificultad, empujando la pesada puerta de vidrio que parecía resistirse contra su fuerza disminuida. El aire acondicionado del interior la golpeó haciéndola temblar ligeramente. Había una fila de personas esperando frente a las cajas y varios ejecutivos de cuentas sentados en sus escritorios atendiendo clientes. Elena se dirigió directamente al área de cajas de seguridad, un sector más privado, hacia el fondo de la sucursal. El empleado encargado de esa área era un hombre joven que Elena no reconoció. Probablemente había sido contratado durante su ausencia. Le explicó con voz todavía ronca que necesitaba acceder a su caja de seguridad. El empleado le pidió identificación y el número de caja. Elena buscó en su cartera con manos temblorosas, sacó su identificación y recitó el número de memoria. El joven revisó el sistema, frunció el ceño ligeramente y luego le pidió que esperara un momento. Desapareció en una oficina trasera. Elena sintió un momento de pánico. ¿Y si Daniel había encontrado alguna forma de acceder a la caja? ¿Y si había usado su poder legal temporal para vaciarla? El corazón le latía rápido en el pecho. Pero entonces el empleado regresó acompañado de una mujer mayor, la gerente de sucursal, que miró a Elena con reconocimiento inmediato. Era Sofía Delgado, una mujer que había trabajado en ese banco desde que Elena abrió su primera cuenta allí décadas atrás. Sofía se acercó a Elena con expresión de genuina sorpresa y preocupación. Le dijo que había escuchado sobre su situación médica, que un empleado del hospital había llamado al banco meses atrás cuando estaban tratando de localizar información de contacto. Le preguntó cómo se encontraba, si estaba bien, si debería estar fuera del hospital. Elena respondió brevemente, sin entrar en detalles, insistiendo en que solo necesitaba acceder a su caja de seguridad. Sofía asintió comprensivamente y personalmente la acompañó al área de bóvedas. El proceso fue más largo de lo que Elena recordaba. Sofía tuvo que verificar múltiples veces su identidad, comparando la firma actual de Elena con las registradas en el sistema. Elena firmó con mano temblorosa y la firma salió irregular, menos fluida que antes. Pero Sofía la aceptó después de hacer que Elena proporcionara información adicional de verificación que solo la verdadera titular de la cuenta podría saber. Finalmente, después de casi 20 minutos de procedimientos, Sofía abrió la pequeña puerta metálica y extrajo la caja de seguridad, colocándola sobre una mesa en un cubículo privado. Sofía le dejó sola con la caja, cerrando la puerta del cubículo tras de sí. Elena se quedó mirando la caja metálica por un momento antes de abrirla. Sus manos temblaban no solo por debilidad física, sino por la anticipación de lo que encontraría dentro. Levantó la tapa lentamente. Allí estaba todo, exactamente como lo había dejado. Documentos cuidadosamente organizados en carpetas de plástico transparente, la escritura original de su casa, su testamento, certificados de nacimiento y de matrimonio, la póliza de seguro de vida de su difunto esposo, fotografías antiguas que consideraba demasiado valiosas para dejar en casa, y allí, en una carpeta azul que había etiquetado años atrás con letra cuidadosa, estaba el documento que necesitaba.
Era un poder notarial revocatorio que había preparado hace casi 10 años después de una conversación con una amiga abogada que le había advertido sobre los peligros de no tener protecciones legales adecuadas. El documento establecía claramente que ninguna transacción relacionada con su propiedad principal podía realizarse sin su consentimiento explícito y presencia física ante notario, incluso si ella quedaba incapacitada. Más importante aún, cualquier intento de cesión o transferencia de la propiedad sin cumplir estos requisitos sería legalmente nulo. Elena sacó el documento y lo leyó cuidadosamente, sus ojos recorriendo cada línea, cada cláusula. Estaba todo allí. La descripción exacta de la propiedad, las condiciones irrevocables, la firma de 2 testigos y el sello notarial. Sintió algo parecido a alivio mezclado con una satisfacción amarga. Daniel había cometido un error enorme. Había asumido que podría disponer de la casa de su madre sin consecuencias, probablemente asesorado por algún abogado mediocre que no había hecho la debida diligencia. O peor, tal vez sí lo sabía, y había apostado a que Elena nunca despertaría para reclamar sus derechos. Sacó también la escritura de la casa, su testamento y algunos otros documentos que consideró importantes. Los guardó cuidadosamente en su bolso. Cerró la caja de seguridad y llamó a Sofía. Cuando la gerente regresó, Elena le pidió un favor adicional. Necesitaba hacer algunas copias de documentos. Sofía, notando la determinación en los ojos de Elena y probablemente intuyendo que algo complejo estaba desarrollándose, la acompañó personalmente a la sala de fotocopias del banco y se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba. Mientras esperaba a que las copias salieran de la máquina, Elena preguntó por alguien. Roberto Campos, un abogado que había sido amigo cercano de su difunto esposo Javier. Los dos habían estudiado juntos en la universidad y habían mantenido contacto hasta la muerte de Javier. Roberto había ayudado a Elena con los trámites legales del fallecimiento de su esposo y durante años después había mantenido contacto esporádico, llamándola en Navidad y en el aniversario de la muerte de Javier para ver cómo estaba. Sofía conocía a Roberto Campos, todo el mundo en ciertos círculos de Madrid lo conocía. Era un abogado respetado, especializado en derecho civil y familiar, con una reputación de ser tanto brillante como ferozmente leal a sus clientes. Sofía le dio a Elena el número actualizado del bufete de Roberto. Elena lo anotó en un pedazo de papel con mano temblorosa. Agradeció a Sofía profusamente y salió del banco con su bolso ahora pesado con documentos y copias, sintiéndose un poco más fuerte, un poco menos desamparada que cuando había entrado. Afuera, el día había avanzado hacia el final de la tarde. Las sombras se alargaban en las calles y el cielo comenzaba a teñirse de tonos naranjas y rosados. Elena encontró un banco en una pequeña plaza cercana y se sentó con cuidado, su cuerpo agradeciendo el descanso. Sacó su teléfono celular, un modelo antiguo que había estado guardado con sus pertenencias en el hospital, lo encendió y esperó mientras la pantalla cobraba vida lentamente. Tenía docenas de notificaciones de mensajes y llamadas perdidas, la mayoría de los primeros días después de su derrame, cuando amigos y conocidos intentaban contactarla sin saber lo que había pasado. Ignoró todas esas notificaciones y marcó el número del bufete de Roberto Campos. Una recepcionista contestó con voz profesional y pulida. Elena pidió hablar con el licenciado Campos, diciendo que era un asunto personal urgente. La recepcionista le preguntó su nombre. Cuando Elena dijo Elena Márquez, hubo un silencio breve seguido de un cambio notable en el tono de la recepcionista. Le pidió que esperara en línea. Menos de un minuto después, la voz familiar de Roberto Campos llenó el auricular. Sonaba mayor de como Elena lo recordaba, la voz un poco más ronca, pero conservaba esa calidez que siempre había tenido. Roberto estaba claramente impactado. Le dijo que había sabido de su situación a través de conocidos mutuos, que había tratado de contactar a Daniel para ofrecer ayuda, pero que su hijo nunca le había devuelto las llamadas. Había asumido que Elena probablemente no sobreviviría y que Daniel estaba manejando todo como consideraba apropiado. Elena le interrumpió suavemente, le dijo que necesitaba verlo urgentemente, que tenía una situación legal que requería atención inmediata. Roberto captó algo en su tono, una urgencia que iba más allá de lo médico o lo rutinario. Le preguntó dónde estaba. Elena le dio la dirección de la plaza donde se encontraba sentada. Roberto le dijo que estaba a solo 10 minutos de allí, que había terminado sus compromisos del día y que podía ir a recogerla de inmediato. Elena aceptó
sintiendo por primera vez en días que tal vez, solo tal vez, no estaba completamente sola en esto. Mientras esperaba a Roberto, Elena observó a la gente pasar. Madres con niños pequeños volviendo de la escuela, ejecutivos cansados caminando hacia las estaciones de metro, una pareja de ancianos caminando lentamente del brazo, deteniéndose de vez en cuando para descansar, vida normal, vida cotidiana, gente con sus problemas y alegrías, sus rutinas y sorpresas. Elena se preguntó si alguno de ellos había pasado por algo similar, si alguna de esas personas había sido traicionada por sus propios hijos, si había otros caminando por las calles de Madrid cargando el peso de deslealtades familiares que destrozaban todo lo que creían sobre el amor y la sangre. Un Mercedes negro se detuvo frente a la plaza 15 minutos después. Roberto Campos bajó del asiento del conductor. Elena lo reconoció inmediatamente a pesar de los años. Había envejecido, eso era evidente. Su cabello, antes negro, ahora era completamente gris. Había ganado peso alrededor de la cintura y se movía con la rigidez de alguien que sufre de artritis. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, oscuros y penetrantes, con esa expresión de inteligencia aguda que Elena recordaba de las cenas en su casa cuando Javier todavía vivía. Roberto se acercó a ella con preocupación evidente en su rostro. La miró de arriba abajo, notando claramente su fragilidad, la forma en que se apoyaba pesadamente en el banco. Le ofreció su brazo para ayudarla a levantarse. Elena lo aceptó y se puso de pie con esfuerzo. Roberto la guió hasta el coche, abrió la puerta del pasajero y la ayudó a sentarse con cuidado. Una vez que ambos estuvieron dentro del vehículo, Roberto no arrancó de inmediato, en cambio se giró hacia ella y le preguntó directamente qué había pasado, qué necesitaba. Elena comenzó a hablar. Las palabras salieron lentamente al principio, su voz todavía débil y rasposa. Le contó sobre despertar del coma, sobre la visita de Daniel y Laura, sobre el anuncio de que habían cedido su casa a los suegros, sobre la frialdad con la que le habían dicho que ya no podía volver allí. Conforme hablaba, la voz de Elena se volvía más firme, alimentada por la indignación y el dolor que había estado conteniendo. Roberto escuchaba en silencio, su expresión volviéndose progresivamente más seria, más oscura. Cuando Elena terminó de hablar, Roberto permaneció callado por un momento largo. Sus manos descansaban sobre el volante y sus nudillos estaban blancos por la fuerza con la que lo apretaba. Finalmente habló, y cuando lo hizo, su voz tenía un filo de acero. Le dijo a Elena que lo que Daniel había hecho era no solo moralmente reprensible, sino potencialmente ilegal en múltiples niveles. Le preguntó si tenía algún documento que pudiera respaldar su reclamo de propiedad. Elena abrió su bolso y comenzó a sacar los papeles que había recuperado del banco. Roberto revisó cada documento con la meticulosidad de un cirujano, examinó la escritura de la propiedad, el poder notarial revocatorio, las firmas, los sellos. A medida que leía, Elena podía ver cómo su expresión cambiaba de preocupación a algo que se parecía peligrosamente a satisfacción. Cuando terminó de revisar todo, levantó la mirada hacia Elena y le dijo algo que ella nunca olvidaría. Le dijo que tenía un caso sólido, no solo sólido, sino prácticamente blindado, que Daniel había cometido un error catastrófico al no verificar si existían protecciones legales sobre la propiedad, que el documento de cesión que hubiera firmado era nulo de pleno derecho. Roberto le explicó las opciones disponibles. Podían proceder de varias maneras. La ruta más simple sería presentar una demanda civil por nulidad de la transacción y recuperación de la propiedad. Pero eso llevaría tiempo, tal vez meses, y mientras tanto, Elena estaría sin hogar. La alternativa era más agresiva pero más rápida. Podían presentar una denuncia penal por apropiación indebida y fraude, solicitar medidas cautelares inmediatas, incluyendo el desalojo de los ocupantes actuales y la restauración de Elena como única propietaria legítima. Esto requeriría actuar rápidamente esa misma noche si era posible. Elena no dudó. Quería la opción más rápida. Roberto asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. Primero, llamó a un juez conocido que le debía favores. Luego, a un notario que todavía estaría en su oficina. Después, a un contacto en la policía. Elena escuchaba a medias mientras Roberto orquestaba una serie de acciones legales con la precisión de alguien que había hecho esto cientos de veces. Había algo reconfortante en su eficiencia, en la forma en que tomaba control de la situación sin dudar. Mientras Roberto hacía las llamadas, arrancó el coche y comenzó a conducir. Elena no preguntó a dónde iban.
Simplemente se recostó en el asiento de cuero suave y cerró los ojos, permitiéndose por primera vez en días relajarse aunque fuera mínimamente. El movimiento del coche era sedante. Podía escuchar la voz de Roberto hablando en términos legales que no entendía completamente, pero el tono era de autoridad y confianza. Llegaron a un edificio moderno en el centro de Madrid. Roberto la ayudó a salir del coche y la guió hacia el interior. Era el edificio donde estaba su bufete. Tomaron el elevador hasta el 5º piso. Las oficinas estaban mayormente vacías a esa hora, solo algunas luces encendidas donde empleados dedicados trabajaban tiempo extra. Roberto la llevó a su oficina privada, un espacio amplio con estantes llenos de libros legales, un escritorio grande de madera oscura y ventanas que daban a la ciudad iluminada. Le ofreció asiento en un sofá de cuero y le trajo agua. Luego, se sentó frente a su computadora y comenzó a redactar documentos con velocidad impresionante. Elena lo observaba, fascinada por la transformación. Este hombre que había conocido como el amigo alegre de su esposo, el que contaba chistes malos en las cenas y se reía demasiado fuerte, ahora era un profesional formidable, cada movimiento calculado, cada palabra elegida con precisión. Una hora después, Roberto imprimió varios documentos y se los presentó a Elena para que los leyera. Eran la denuncia penal, la solicitud de medidas cautelares y un escrito de nulidad de cualquier transacción relacionada con su propiedad. Elena leyó cada uno cuidadosamente, su cerebro trabajando para procesar el lenguaje legal denso. Roberto le explicó cada sección pacientemente, traduciéndola a términos que ella pudiera entender. Cuando Elena estuvo satisfecha, firmó cada documento con mano que ya no temblaba tanto. Roberto hizo más llamadas, programó una reunión de emergencia con un juez para primera hora de la mañana siguiente. Contactó a un cerrajero de confianza que estaría disponible cuando lo necesitaran. Llamó a una empresa de seguridad privada que proporcionaría personal para supervisar el desalojo si el juez lo autorizaba. Todo estaba moviéndose con una velocidad que mareaba a Elena, pero era una velocidad necesaria. Cada minuto que pasaba era un minuto más que los padres de Laura consolidaban su presencia en su casa. Roberto entonces hizo algo que Elena no esperaba. Le ofreció quedarse en el departamento de invitados que mantenía en el mismo edificio del bufete. Era un espacio pequeño pero confortable que usaba cuando trabajaba hasta muy tarde y no quería conducir a casa. Elena aceptó agradecida. Roberto la acompañó hasta el departamento, un estudio simple en el piso superior. Tenía una cama, un baño pequeño, una cocineta básica. Para Elena, en ese momento, era un palacio. Antes de irse, Roberto le dijo que descansara, que mañana sería un día largo y necesitaría todas sus fuerzas. Le dejó su número personal y le dijo que lo llamara si necesitaba cualquier cosa, sin importar la hora. Elena lo agradeció con lágrimas en los ojos. Roberto las notó y le puso una mano suave en el hombro. Le dijo que Javier había sido su mejor amigo, que lo había querido como a un hermano, que ayudar a Elena no era solo su deber profesional sino personal, que Daniel debería haber sabido mejor que traicionar a la viuda de Javier Márquez, que iba a pagar por lo que había hecho. Cuando Roberto se fue, Elena se quedó sola en el departamento silencioso, se sentó en la cama y por primera vez permitió que el agotamiento completo la invadiera. Su cuerpo dolía de maneras que no sabía que eran posibles. Cada músculo protestaba, su cabeza palpitaba, pero había algo más también. Había una sensación de propósito, de estar tomando control, que atenuaba el dolor físico. Se recostó sobre las sábanas limpias sin siquiera quitarse los zapatos y cerró los ojos. Durmió profundamente esa noche, un sueño sin pesadillas ni interrupciones. Cuando despertó a la mañana siguiente, la luz del sol entraba por la pequeña ventana del departamento. Por un momento no recordó dónde estaba, luego todo regresó en una avalancha. El hospital, Daniel, Laura, los documentos. Roberto se levantó lentamente, fue al baño y se miró en el espejo. La mujer que le devolvió la mirada desde el cristal parecía más vieja de lo que recordaba. Había arrugas nuevas alrededor de sus ojos y boca. Su piel tenía un tono pálido poco saludable. Pero sus ojos tenían algo que no había visto allí en mucho tiempo: determinación. Se duchó con el agua caliente, permitiendo que limpiara no solo su cuerpo, sino también los últimos vestigios de debilidad que se aferraban a ella. Se vistió con la misma ropa del día anterior, la única que tenía, y bajó a las oficinas del bufete. Roberto ya estaba allí.
sentado en su escritorio con una taza de café humeante y una pila de documentos adicionales. La saludó con una sonrisa cansada. Era evidente que había trabajado la mayor parte de la noche. Le ofreció café y un pan dulce que había comprado en una panadería cercana. Elena comió y bebió agradecida, sintiendo cómo la cafeína comenzaba a despejar su mente. Roberto le explicó el plan del día. En 1 hora tendrían la reunión con el juez. Si todo salía como esperaba, tendrían una orden judicial para el mediodía. Entonces, procederían directamente a la casa con la policía y el cerrajero. Los ocupantes actuales serían desalojados inmediatamente y Elena sería reinstalada en su propiedad. Sonaba casi demasiado bueno para ser verdad. Elena expresó su preocupación. ¿Y si el juez no aprobaba las medidas cautelares? ¿Y si Daniel tenía algún truco legal que ellos no habían previsto? Roberto la tranquilizó. Le mostró los documentos que había preparado, las leyes que citaba, los precedentes legales. Le explicó que el caso era tan claro como podía serlo en derecho, que la propiedad estaba a nombre de Elena, que el poder notarial revocatorio era inapelable, que Daniel no tenía ninguna base legal para lo que había hecho. A las 9 de la mañana, Roberto y Elena se dirigieron al juzgado. Era un edificio imponente de piedra gris, con columnas en la entrada y una sensación general de peso histórico. Subieron escaleras amplias y caminaron por pasillos llenos de abogados hablando en corrillos y clientes nerviosos esperando en bancos de madera. Roberto saludaba a colegas que pasaban. Algunos lo miraban con curiosidad al ver a Elena colgada de su brazo, claramente frágil pero con expresión determinada. La reunión con el juez fue en su despacho privado, un espacio lleno de libros legales y expedientes apilados. El juez era un hombre mayor, de cabello blanco y gafas gruesas, con un aire de haber visto todo en sus décadas en el sistema judicial. Escuchó mientras Roberto presentaba el caso, revisó los documentos que le fueron entregados, hizo preguntas puntuales y específicas que Roberto respondió con precisión. El juez miró a Elena directamente y le preguntó si entendía lo que estaba pidiendo, si estaba segura de querer proceder por esta vía. Elena respondió que sí con voz clara y firme. El juez asintió. Garabateó algunas notas en un papel y luego firmó los documentos con movimientos rápidos y decisivos. Le entregó las órdenes a Roberto y les deseó suerte. Roberto agradeció profesionalmente, recogió los papeles y salió del despacho con Elena. Una vez en el pasillo le mostró las órdenes firmadas. Tenían autorización judicial para proceder con el desalojo inmediato y el cambio de cerraduras. La orden también congelaba cualquier intento adicional de transferencia de la propiedad y establecía sanciones penales para quienes interfirieran con el cumplimiento de la misma. Salieron del juzgado y Roberto hizo más llamadas desde el coche. Contactó al cerrajero confirmando que estuviera listo. Llamó a la empresa de seguridad para que enviaran 2 guardias. Contactó a un oficial de policía asignado para supervisar el cumplimiento de la orden judicial. Todo estaba coordinado para ejecutarse en las próximas 2 horas. Elena sentía una mezcla extraña de anticipación y temor. Estaba a punto de enfrentar directamente a las personas que habían invadido su hogar. Estaba a punto de ver la cara de su hijo cuando comprendiera que había subestimado gravemente a su madre. Mientras conducían hacia el barrio de Chamberí, Elena miró por la ventana observando las calles familiares. Cada esquina, cada tienda, cada árbol le traía recuerdos. Había caminado por estas aceras miles de veces durante los 30 años que vivió en el vecindario. Conocía a los dueños de la panadería de la esquina, al señor que vendía periódicos en el kiosco, a la mujer que paseaba 3 perros grandes todas las mañanas. Se preguntó si alguno de ellos sabía lo que había pasado, si habían visto a extraños entrando y saliendo de su casa y se habían preguntado dónde estaba ella. Llegaron a la calle donde estaba su casa poco después del mediodía. Era una calle tranquila bordeada de árboles, con edificios de apartamentos de 4 y 5 pisos construidos en los años 70. El edificio de Elena era de ladrillo rojo con balcones pequeños decorados con plantas. Roberto estacionó el coche a media cuadra de distancia. Minutos después llegó una patrulla de policía y de ella bajó un oficial uniformado que se presentó como el sargento Martínez. Era un hombre de mediana edad con expresión seria que revisó las órdenes judiciales cuidadosamente antes de asentir. Luego llegó una camioneta blanca de la que salieron 2 guardias de seguridad privada, ambos hombres jóvenes y corpulentos con uniformes negros. Finalmente apareció el cerrajero, un señor mayor con una caja de herramientas y un aire de profesionalismo que solo viene de décadas haciendo el mismo trabajo.
Roberto reunió a todos brevemente, explicó la situación de manera concisa y distribuyó copias de las órdenes judiciales. El plan era simple: tocarían a la puerta primero, notificarían a los ocupantes de la orden judicial y les darían 30 minutos para recoger sus pertenencias personales y desalojar. Si se negaban o causaban problemas, el sargento Martínez tenía autorización para arrestarlos por desacato a la autoridad judicial. Elena sacó la llave oxidada de su bolso, la sostuvo en su mano, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. Parte de ella todavía no podía creer que hubiera llegado a este punto, que estuviera a punto de expulsar gente de su propia casa con ayuda de la policía y abogados. Pero entonces recordó la frialdad en los ojos de Laura cuando le dijo que ya no podía volver. Recordó la forma en que Daniel había mirado su reloj con impaciencia mientras le informaba que había regalado su patrimonio. Y la determinación se solidificó en su pecho como acero endurecido. El grupo caminó hacia el edificio. Elena iba del brazo de Roberto, moviéndose lentamente pero con la cabeza en alto. Subieron las escaleras hasta el segundo piso donde estaba su departamento. La puerta se veía igual que siempre, la misma madera oscura con el número plateado que ella había colocado hace años. Pero había algo diferente, un tapete nuevo frente a la entrada que Elena no reconocía. Una pequeña maceta con flores que no eran las suyas, marcas de otros habitando su espacio. El sargento Martínez tocó la puerta con firmeza. Hubo un silencio. Luego se escucharon pasos acercándose desde el interior. La puerta se abrió revelando a una mujer de unos 60 años, de cabello teñido de rubio y expresión confundida. Era la madre de Laura. Elena la había visto solo un par de veces en reuniones familiares. La mujer miró al grupo congregado frente a su puerta sin comprender, su mirada pasando del policía a los guardias, al cerrajero y finalmente deteniéndose en Elena. El reconocimiento llegó lentamente, seguido de algo parecido a la alarma. El sargento Martínez se identificó y le informó que tenía una orden judicial de desalojo inmediato. Le extendió una copia de los documentos. La mujer los tomó con manos temblorosas, sus ojos escaneando el texto sin realmente leerlo. Llamó hacia el interior del departamento y apareció su esposo, un hombre mayor de complexión gruesa y poco cabello. Él también se quedó pasmado al ver al grupo. El sargento repitió la información sobre la orden judicial y les dio 30 minutos para recoger sus pertenencias. El padre de Laura intentó protestar, dijo que esa era su casa ahora, que tenían un acuerdo con Daniel, que todo estaba arreglado legalmente. Roberto intervino con voz calmada pero autoritaria. Explicó que cualquier acuerdo que hubieran hecho con Daniel era nulo porque Daniel nunca tuvo autoridad legal para ceder la propiedad, que la casa siempre había sido y seguía siendo propiedad exclusiva de Elena Márquez, que tenían 30 minutos o serían arrestados por allanamiento de morada y desacato judicial. La madre de Laura comenzó a llorar. Su esposo sacó su teléfono celular con manos temblorosas y marcó un número. Elena podía escucharlo hablando rápidamente, su voz elevándose en pánico. Estaba llamando a Laura. Podía oír fragmentos de la conversación. La orden judicial. La policía. Elena está aquí. Tienes que venir ahora. Después de colgar, el hombre miró a Elena con una mezcla de miedo y rabia. Le dijo que no podían creer que estuviera haciendo esto, que Daniel les había asegurado que todo era legal, que habían vendido su casa anterior para mudarse aquí. Elena sintió una punzada de algo que podría haber sido lástima, pero la aplastó. Estas personas habían aceptado mudarse a su casa sabiendo perfectamente que ella estaba en coma, que no había dado su consentimiento. Habían sido cómplices de la traición de su hijo. El reloj corría y los padres de Laura entraron en un frenesí de actividad. Comenzaron a empacar apresuradamente, sacando ropa de los closets, objetos de los estantes. Elena y su grupo entraron al departamento. Ver el interior fue como recibir un golpe físico. Todo había cambiado. Los muebles que Elena había coleccionado cuidadosamente a lo largo de los años habían sido reemplazados. Su sofá favorito, el que había comprado con Javier en su segundo aniversario, ya no estaba. En su lugar había un conjunto moderno de cuero negro. Las cortinas que ella había cosido a mano habían sido arrancadas y reemplazadas con persianas metálicas. Las fotografías familiares que cubrían las paredes habían sido removidas. En su lugar, colgaban cuadros abstractos baratos que probablemente compraron en alguna tienda de decoración. Elena caminó lentamente por su casa, convertida en algo irreconocible. La cocina había sido reorganizada completamente.
Los gabinetes que ella había pintado de azul claro años atrás habían sido repintados de blanco. Los electrodomésticos habían sido movidos de posición. Incluso los platos en los escurreplatos eran diferentes. En la recámara principal, la que había compartido con Javier por tantos años, ahora había una cama king size que Elena nunca había visto. El tocador de su abuela, una antigüedad que ella valoraba enormemente, había desaparecido. Roberto caminaba junto a ella documentando todo con su teléfono. Tomaba fotografías y videos de cada cambio, cada objeto removido, cada alteración. Le explicó en voz baja que esto podría servir como evidencia adicional de apropiación indebida y daño a la propiedad. Elena asentía sin realmente escuchar, estaba demasiado abrumada por ver su hogar violado de esta manera. Era una cosa saber intelectualmente que extraños habían invadido su espacio. Era otra completamente diferente ver la evidencia física de esa invasión. Los padres de Laura trabajaban frenéticamente empacando en maletas y cajas que sacaban de algún closet. La madre lloraba constantemente mientras doblaba ropa. El padre murmuraba maldiciones en voz baja. Los guardias de seguridad vigilaban desde la puerta, asegurándose de que no intentaran llevarse nada que no les perteneciera. El sargento Martínez monitoreaba todo con expresión neutral, acostumbrado probablemente a este tipo de situaciones desagradables. 15 minutos después de que comenzara el caos, la puerta se abrió bruscamente y entró Laura seguida de Daniel. Ambos se detuvieron en seco al ver la escena. Laura inmediatamente corrió hacia sus padres preguntándoles qué estaba pasando. Daniel se quedó parado cerca de la entrada, su mirada fija en Elena. Por un momento sus ojos se encontraron. Elena vio shock en la cara de su hijo, pero también algo más. Culpa tal vez, o tal vez solo sorpresa de que su madre hubiera tenido el coraje y los recursos para contraatacar. Laura gritaba ahora exigiendo explicaciones. El sargento Martínez le mostró la orden judicial. Ella la leyó rápidamente, su rostro enrojeciendo progresivamente. Se volvió hacia Daniel y le gritó que le había prometido que todo estaba legal, que no habría problemas. Daniel intentó hablar pero tartamudeó, buscando palabras que no llegaban. Roberto se acercó a ellos y con voz profesional les explicó la situación legal, que la cesión de la propiedad había sido ilegal desde el inicio, que existía un poder notarial revocatorio que invalidaba cualquier transacción, que además de enfrentar el desalojo probablemente enfrentarían cargos penales por fraude y apropiación indebida. Laura se volvió hacia Elena con furia en los ojos, le gritó que era una egoísta, que sus padres habían perdido todo y que ella les había dado esperanza de un nuevo comienzo, que cómo podía ser tan cruel con gente mayor que solo buscaba un lugar donde vivir. Elena escuchó la diatriba sin cambiar su expresión. Cuando Laura terminó de gritar, Elena habló por primera vez desde que entraron al departamento. Su voz era tranquila, pero cada palabra llevaba el peso de meses de dolor y traición. Le dijo a Laura que hablaba de crueldad con gente mayor cuando ella misma había sido cómplice de dejar sin hogar a una mujer de 62 años que acababa de despertar de un coma. Que hablaba de egoísmo cuando había tomado lo que no le pertenecía sin el menor remordimiento. Que sus padres eran adultos, que habían tomado la decisión consciente de mudarse a una casa sabiendo que la dueña legítima estaba incapacitada y no había dado su consentimiento, que las consecuencias de esas decisiones eran responsabilidad de ellos, no de ella. Daniel finalmente encontró su voz, se acercó a Elena e intentó tomar su mano. Elena la retiró bruscamente. Daniel comenzó a hablar rápido, con tono suplicante. Dijo que lo sentía, que había pensado que ella no despertaría, que había intentado hacer lo mejor para todos, que si hubiera sabido que se recuperaría, nunca habría hecho nada de esto, que por favor reconsiderara, que eran familia, que podían arreglar esto de alguna manera. Elena lo miró fijamente a los ojos. Le preguntó si de verdad pensaba que el hecho de que ella estuviera en coma lo justificaba, si creía que mientras su madre luchaba por su vida en un hospital, él tenía derecho de regalar su patrimonio. Daniel no tenía respuesta para eso. Laura intentó intervenir nuevamente, pero Roberto la interrumpió firmemente, recordándole que el tiempo se acababa y que si no terminaban de empacar y salir en los próximos 10 minutos, él personalmente solicitaría su arresto. La amenaza funcionó. Laura y sus padres redoblaron esfuerzos en empacar. Daniel se quedó parado mirando a Elena con expresión de desesperación. Intentó hablarle nuevamente, pero ella simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la ventana de la sala. Miró hacia la calle que conocía tan bien, observando los árboles que había visto cambiar con las estaciones durante 3 décadas.
Detrás de ella podía escuchar el caos de la mudanza forzada, las protestas ahogadas, los llantos contenidos. Cuando el tiempo límite llegó, el sargento Martínez ordenó que todos salieran. Los padres de Laura habían logrado empacar solo una fracción de sus cosas en el tiempo disponible. Protestaron que necesitaban más tiempo. Roberto fue inflexible. Les dijo que podían coordinar con Elena a través de su abogado para recuperar el resto de sus pertenencias en los próximos días, pero que ahora mismo tenían que abandonar las instalaciones. El sargento comenzó a guiarlos firmemente hacia la puerta. Laura y Daniel fueron los últimos en salir. Laura lanzaba miradas de odio puro hacia Elena mientras ayudaba a sus padres con las maletas. Daniel se detuvo en la puerta y miró hacia atrás una última vez. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero las palabras no salieron. Elena sostuvo su mirada sin pestañear. Finalmente, Daniel bajó la cabeza y salió. El sonido de sus pasos bajando las escaleras resonó en el silencio que siguió. Cuando todos se fueron, el cerrajero se puso a trabajar inmediatamente. Removió la cerradura antigua y comenzó a instalar una nueva de alta seguridad. Elena observaba hipnotizada el trabajo metódico de sus manos. Roberto estaba al teléfono organizando cosas adicionales. Los guardias de seguridad se quedaron apostados, uno en la puerta del departamento y otro abajo en la entrada del edificio. Roberto le explicó a Elena que se quedarían allí por las próximas 24 horas para asegurar que nadie intentara regresar. El sargento Martínez se despidió dejándole a Elena una copia de su reporte y su número en caso de que hubiera algún problema. Le deseó suerte y le dijo que había hecho lo correcto al defender su propiedad. Cuando se fue, Elena se quedó sola con Roberto en el departamento, ahora extrañamente silencioso. El cerrajero terminó su trabajo y le entregó 3 copias de la nueva llave. Elena las tomó sintiendo su peso, su significado. Estas llaves representaban más que acceso físico. Representaban recuperación, justicia, el acto de reclamar lo que le pertenecía. Roberto le preguntó si estaba bien, si necesitaba algo. Elena negó con la cabeza. Le dijo que quería estar sola, que necesitaba procesar todo. Roberto entendió. Le recordó que los guardias estarían allí toda la noche, que la llamaría en la mañana para discutir los siguientes pasos legales. Le dio un abrazo breve pero sincero antes de irse. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Elena finalmente se permitió exhalar. Se quedó parada en medio de la sala mirando a su alrededor. Todo estaba mal. Los muebles no eran suyos, los colores en las paredes habían cambiado. El olor del lugar era diferente, pero era su casa, su espacio, su propiedad legal e indiscutible. Caminó lentamente de habitación en habitación, reaprendiéndose el lugar. En la cocina abrió los gabinetes y encontró platos y vasos que no reconocía. En el baño había artículos de tocador de los ocupantes anteriores. En las recámaras había ropa en los closets que tendría que empacar y devolver. Se sentó finalmente en el sofá de cuero negro que no era el suyo y dejó que las lágrimas vinieran. Lloró por todo lo que había perdido, por los muebles que probablemente nunca recuperaría, por las fotografías que no sabía dónde estaban, por la relación con su hijo que tal vez estaba rota más allá de toda reparación. Lloró por la traición, por el dolor, por los 5 meses perdidos en el coma. Lloró hasta que no quedaron más lágrimas y entonces simplemente se quedó sentada en el silencio, escuchando los sonidos familiares del edificio, las tuberías haciendo ruido cuando alguien en otro departamento usaba agua, el murmullo distante de una televisión, el ladrido ocasional de un perro. Al caer la noche, Elena encontró algunas sábanas viejas en un armario del pasillo que los ocupantes anteriores habían dejado. Las reconoció como suyas. Estaban arrugadas y olían a encierro, pero eran familiares. Las llevó a la recámara principal e hizo la cama lo mejor que pudo. Se acostó vestida completamente sobre las sábanas y miró al techo. La lámpara colgante era diferente a la que ella recordaba. Probablemente habían cambiado también eso. Se preguntó dónde estarían todas sus cosas, si Daniel las había vendido, regalado o simplemente tirado. Pensó en su hijo durmiendo en algún lugar de la ciudad, probablemente discutiendo con Laura sobre el desastre legal que ahora enfrentaban. Pensó en los padres de Laura en algún hotel barato o en casa de amigos, desplazados por segunda vez en poco tiempo. Sintió una punzada de algo que podría haber sido culpa, pero la apartó. Ella no era responsable de las decisiones que otros habían tomado. Ella no les había pedido que tomaran. Ella simplemente había reclamado lo que era suyo por derecho.
El teléfono sonó sobresaltándola. Era un número que no reconocía. Contestó con cautela. Era Daniel. Su voz sonaba pequeña, derrotada. Le preguntó si podían hablar. Elena sintió el impulso de colgar, pero algo la detuvo. Le dijo que podía hablar, pero que ella solo escucharía. Daniel comenzó con disculpas. Dijo que había cometido un terrible error, que había actuado sin pensar en las consecuencias, que nunca imaginó que ella despertaría, que el estrés de la situación lo había llevado a tomar decisiones terribles. Elena escuchó todo sin interrumpir. Cuando Daniel terminó, hubo un silencio largo. Entonces Elena habló. Le preguntó si realmente pensaba que 5 meses era suficiente tiempo para declarar a alguien muerto y disponer de su vida. Le preguntó en qué momento había dejado de verla como su madre y había empezado a verla como un problema que resolver. Le preguntó si alguna vez, en algún momento durante esos 5 meses, se había sentado junto a su cama en el hospital y simplemente había deseado que ella despertara, no por obligación, sino porque realmente la extrañaba. Daniel no tenía respuestas satisfactorias. Intentó explicar sobre la presión financiera, sobre Laura insistiendo en que tenían que pensar en el futuro, sobre los médicos diciendo que las probabilidades eran mínimas. Cada excusa sonaba más hueca que la anterior. Elena finalmente lo interrumpió. Le dijo que entendía que había tomado decisiones difíciles bajo presión, pero que esas decisiones tenían consecuencias, que la confianza, una vez rota, no se reparaba con simples palabras, que necesitaba tiempo para procesar todo y decidir si algún día podría perdonarlo. Daniel comenzó a llorar al otro lado de la línea. Elena lo escuchó sollozar y sintió su corazón comprimirse. A pesar de todo, seguía siendo su hijo. El niño que había cargado, criado, amado incondicionalmente, pero también era el hombre que la había traicionado en su momento más vulnerable. Esas dos realidades existían simultáneamente y Elena no sabía cómo reconciliarlas. Le dijo a Daniel que no lo llamara por un tiempo, que cuando estuviera lista para hablar, ella lo contactaría. Colgó antes de que él pudiera protestar. Se quedó despierta la mayor parte de la noche. Cada ruido en el edificio la alertaba. Los guardias de seguridad revisaban cada hora, tocando suavemente la puerta para confirmar que todo estuviera bien. Elena les agradecía cada vez y volvía a su vigilia silenciosa. Pensaba en el futuro, en lo que vendría después. Tendría que reemplazar todos los muebles, tendría que recuperar sus objetos personales de donde fuera que estuvieran, tendría que lidiar con los procedimientos legales contra Daniel, tendría que reconstruir su vida desde los escombros. Cuando el amanecer finalmente llegó, pintando el cielo de tonos rosados y dorados visibles a través de las ventanas, Elena se levantó de la cama. Se sentía física y emocionalmente agotada, pero también extrañamente renovada. Había sobrevivido a un coma que todos pensaron que la mataría, había recuperado su casa contra todas las probabilidades, había enfrentado la traición de su hijo y seguía de pie. Si podía sobrevivir a todo eso, podía sobrevivir a lo que viniera después. Fue a la cocina y buscó en los gabinetes hasta encontrar café. No era su marca preferida, pero serviría. Preparó una olla usando la cafetera desconocida en su propia cocina. El aroma del café llenó el espacio y por un momento todo pareció casi normal. Se sirvió una taza y la llevó a la ventana de la sala. Miró hacia afuera a la calle despertando. Vio al panadero abriendo su tienda, al hombre del kiosco arreglando sus periódicos, a la mujer con sus 3 perros comenzando su caminata matutina. Todo se veía igual que antes del coma, como si el tiempo no hubiera pasado en esta pequeña porción del mundo. Pero Elena sabía que nada era igual. Ella no era la misma persona que había colapsado en esta cocina 5 meses atrás. Esa Elena había sido ingenua, confiada, segura en el amor incondicional de su familia. Esta nueva Elena era más sabia, más cautelosa, pero también más fuerte. Había aprendido la lección más dura que la vida podía enseñar, que a veces las personas que más amas son capaces de traicionarte de las formas más devastadoras. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Roberto se convirtió en una presencia constante, visitándola cada mañana para actualizar su situación legal y coordinar los siguientes pasos. Le explicó que había presentado formalmente los cargos penales contra Daniel por fraude y apropiación indebida. La fiscalía había aceptado el caso dado lo claro de la evidencia. Daniel enfrentaba la posibilidad de tiempo en prisión si era declarado culpable, aunque Roberto pensaba que probablemente llegarían a algún tipo de acuerdo para evitar el juicio. Elena recibía también llamadas constantes de Laura. Al principio eran llamadas furiosas, acusatorias, culpándola de arruinar vidas y destruir familias.
Elena dejaba que Laura descargara su rabia sin responder, simplemente escuchando en silencio hasta que la mujer se cansaba y colgaba. Con el tiempo, el tono de las llamadas cambió. Laura comenzó a suplicar, decía que sus padres no tenían dónde ir, que habían gastado todos sus ahorros en la mudanza, que por favor Elena reconsiderara. Elena le recordaba cada vez que sus padres tenían exactamente 30 días para coordinar la recuperación de sus pertenencias restantes, después de lo cual todo lo que quedara sería donado o descartado. La comunidad del edificio comenzó a notar el drama. Los vecinos que Elena conocía desde hace años se acercaban con preguntas discretas. La señora Romero del tercer piso le trajo un guiso de bienvenida y le preguntó tímidamente qué había pasado con esa familia que había estado viviendo en su departamento. Elena le contó una versión resumida de los eventos. La noticia se esparció rápidamente por el edificio. Elena podía sentir las miradas cuando salía al pasillo, escuchar los murmullos cuando pasaba. Algunos vecinos la trataban con nueva admiración, otros con incomodidad ante la evidencia de que las tragedias familiares podían suceder incluso en edificios respetables. Roberto trajo un equipo de limpieza profesional para ayudar a Elena a reorganizar el departamento. Empacaron sistemáticamente todas las pertenencias de los ocupantes anteriores en cajas etiquetadas. Elena supervisaba el proceso desde el sofá, todavía demasiado débil para participar físicamente. Encontraron algunas de sus cosas guardadas en el sótano del edificio. Daniel había tenido al menos la decencia de no deshacerse de todo. Cajas con fotografías familiares, algunos de sus libros favoritos, ropa, utensilios de cocina. No era todo, muchas cosas habían desaparecido, pero era más de lo que Elena esperaba encontrar. Abrió las cajas de fotografías con manos temblorosas. Allí estaba su historia. Fotos de su boda con Javier, ambos tan jóvenes y llenos de esperanza. Fotos de Daniel bebé, de Daniel niño, de Daniel graduándose de la universidad con Elena aplaudiendo orgullosa en la audiencia. Fotos de vacaciones familiares, de cumpleaños, de navidades. Cada imagen era un recordatorio de lo que había sido y de lo que se había perdido. Elena las organizó cuidadosamente en álbumes, preservando esos recuerdos incluso cuando la realidad actual parecía contradecirlos. Con el dinero que Roberto le ayudó a acceder de sus cuentas bancarias, Elena comenzó a reemplazar los muebles. Fue un proceso lento, su cuerpo todavía se cansaba fácilmente y las salidas a tiendas la agotaban. Roberto la acompañaba frecuentemente conduciendo su coche y cargando las compras. Elena elegía piezas simples y funcionales, un sofá cómodo de color beige, una mesa de comedor de madera clara, una cama matrimonial con un colchón ortopédico que ayudaba con los dolores de espalda que ahora eran constantes. Poco a poco, el departamento comenzó a parecerse nuevamente a un hogar. No era el mismo hogar que había sido antes del coma. Ese lugar había sido destruido irreversiblemente, pero era un nuevo comienzo, un espacio que Elena estaba creando conscientemente en lugar de uno que simplemente había heredado del pasado. Colgó sus fotografías en las paredes, pero en nuevas posiciones. Pintó la cocina de un amarillo suave en lugar del azul que había tenido antes. Compró cortinas nuevas en un estilo completamente diferente al anterior. Roberto se había convertido en más que su abogado. Se había vuelto un amigo verdadero, tal vez el único que le quedaba. Compartían café por las mañanas discutiendo no solo asuntos legales, sino también filosofía, política, recuerdos de Javier. Elena aprendió que Roberto nunca se había casado, que había dedicado su vida a su carrera legal con una intensidad que no dejaba espacio para mucho más. Le confesó que ayudarla había reavivado algo en él, un sentido de propósito que había estado perdiendo bajo el peso de años de casos rutinarios y clientes ingratos. Un mes después del desalojo, Elena recibió una carta certificada. Era de Daniel. Dentro había una carta escrita a mano en su letra familiar. Elena la leyó sentada en su nuevo sofá, con una taza de té enfriándose en la mesa junto a ella. Daniel escribía sobre arrepentimiento, sobre cómo cada día desde el desalojo había sido una tortura de culpa y vergüenza, sobre cómo Laura lo había dejado, incapaz de perdonarle el desastre legal y financiero en el que los había metido, sobre cómo había perdido su trabajo cuando la empresa se enteró de los cargos penales pendientes, sobre cómo se había dado cuenta demasiado tarde del valor de lo que había destruido. La carta terminaba con una súplica. Daniel pedía una oportunidad de disculparse en persona. No pedía perdón, decía, porque sabía que no lo merecía. Solo quería la oportunidad de mirar a su madre a los ojos
y expresar lo profundamente arrepentido que estaba. Elena leyó la carta 3 veces. Cada lectura traía diferentes emociones: rabia por lo que había hecho, tristeza por lo que habían perdido. Y a pesar de todo, un vestigio persistente de amor maternal que no podía ser completamente erradicado por la traición. Tardó una semana en responder. Escribió su propia carta a mano, eligiendo cada palabra cuidadosamente. Le dijo a Daniel que apreciaba su arrepentimiento, pero que las acciones tenían consecuencias, que ella necesitaba más tiempo antes de poder verlo, que los procedimientos legales seguirían su curso porque era importante establecer un precedente, enviar un mensaje de que lo que había hecho era inaceptable. Pero también le dijo que algún día, tal vez, cuando las heridas no fueran tan frescas, podrían intentar reconstruir algún tipo de relación, no la relación madre-hijo que habían tenido antes. Esa estaba rota irreparablemente, pero quizás algo nuevo, más honesto, más fundamentado en la realidad que en ilusiones de amor incondicional. Roberto le informó que Daniel había aceptado un acuerdo con la fiscalía. Se declararía culpable de cargos menores a cambio de libertad condicional, servicio comunitario y restitución financiera a Elena por los daños a su propiedad. No iría a prisión, pero tendría antecedentes penales que lo seguirían el resto de su vida. Elena firmó los documentos aceptando el acuerdo. No sentía satisfacción en el castigo de su hijo, pero tampoco sentía la necesidad de protegerlo de las consecuencias de sus acciones. Los padres de Laura eventualmente encontraron un pequeño departamento en las afueras de Madrid. Vinieron un sábado con una camioneta rentada a recoger sus cosas restantes. Elena no estaba presente durante la recolección. Roberto coordinó todo en su nombre. Los guardias de seguridad supervisaron para asegurar que solo se llevaran lo que les pertenecía. Después de que se fueron, Elena caminó por el departamento vacío de sus presencias. Todas las cajas habían sido removidas. Ya no quedaba ningún rastro de que extraños habían vivido allí. La rehabilitación física de Elena continuó durante meses. Asistía a terapia 3 veces por semana en una clínica cercana. Lentamente recuperaba fuerza y coordinación. Aprendió a caminar sin bastón, aunque todavía se cansaba después de distancias largas. Aprendió a escribir nuevamente con letra legible, aunque nunca recuperó completamente la fluidez que había tenido antes. Los terapeutas le decían que su progreso era notable dado el tiempo que había estado en coma. Elena sospechaba que su determinación por reclamar su vida tenía algo que ver con la velocidad de su recuperación. Comenzó a salir más, explorando el vecindario que había sido su hogar por tanto tiempo. Visitaba la panadería donde compraba pan fresco cada mañana. Se sentaba en el parque cercano alimentando palomas y observando niños jugar. Poco a poco, reconectaba con conocidos del barrio, personas que la habían extrañado durante su ausencia. La señora de la librería, que siempre le apartaba las novelas nuevas que pensaba que le gustarían, el dueño del restaurante italiano donde ella y Javier habían cenado cada aniversario, el joven del supermercado que siempre la ayudaba a cargar sus bolsas. Estos pequeños actos de amabilidad y normalidad sanaban algo en Elena que los grandes gestos legales no podían tocar. Le recordaban que existía bondad en el mundo, que no todos la traicionarían, que la vida continuaba incluso después de las peores catástrofes. Comenzó a reconstruir una rutina, despertaba a las 7 cada mañana, hacía ejercicios suaves de fisioterapia, desayunaba mientras leía el periódico, salía a caminar por el vecindario, preparaba el almuerzo, descansaba en las tardes. Por las noches leía o veía películas viejas que la hacían sentir nostálgica por tiempos más simples. Roberto le sugirió que considerara buscar terapia psicológica además de la física. Elena resistió la idea al principio. No se veía a sí misma como alguien que necesitaba ese tipo de ayuda. Pero las pesadillas eran constantes. Soñaba que despertaba del coma una y otra vez, cada vez para descubrir nuevas traiciones. Soñaba con su casa siendo destruida mientras ella observaba paralizada. Soñaba con Daniel niño transformándose en el hombre que la había abandonado. Los sueños la dejaban agotada, temiendo el momento de cerrar los ojos cada noche. Finalmente, aceptó ver a una terapeuta que Roberto recomendó. Se llamaba doctora Silvia Mendoza, una mujer de unos 50 años con expresión amable y voz calmada. Las primeras sesiones fueron difíciles. Elena no estaba acostumbrada a hablar de sus sentimientos tan abiertamente.
Había sido criada en una generación que valoraba el estoicismo, que consideraba que los problemas personales debían manejarse privadamente. Pero la doctora Mendoza era paciente y gradualmente Elena comenzó a abrirse. Hablaron sobre la traición, sobre cómo procesar el hecho de que la persona en quien más confiabas podía hacerte el daño más profundo. La doctora le explicó que era normal sentir una mezcla compleja de emociones: rabia, tristeza, confusión, incluso culpa irracional, preguntándose si había hecho algo para merecer el trato. Le ayudó a Elena a entender que el perdón no era algo que tenía que forzarse a sentir, que podía seguir adelante con su vida sin necesariamente perdonar lo imperdonable, que la sanación no requería reconciliación. Trabajaron sobre reconstruir la autoestima de Elena. Los meses en coma y la traición posterior habían sacudido su sentido de valor personal. Se veía a sí misma como una víctima, como alguien frágil y vulnerable que necesitaba protección. La doctora Mendoza la ayudó a reformular esa narrativa, le recordó que había sobrevivido a un coma que debería haberla matado, que había tenido la fortaleza de reclamar su propiedad contra fuerzas que parecían abrumadoras, que había reconstruido su vida desde cero a los 62 años. Eso no era debilidad. Eso era una fuerza extraordinaria. Elena comenzó a verse a sí misma de manera diferente, no como una anciana frágil esperando pasivamente que la vida le sucediera, sino como una sobreviviente activamente creando su futuro. Empezó a hacer planes que iban más allá de simplemente recuperarse. Consideró volver a estudiar, tal vez tomar clases de literatura o historia del arte, temas que siempre le habían interesado pero para los que nunca había tenido tiempo. Pensó en viajar, en visitar lugares que ella y Javier habían soñado con conocer, pero que nunca llegaron a visitar. Roberto la apoyaba en todas estas aspiraciones, la animaba a soñar en grande, a no limitarse por su edad o su situación. Le contó sobre clientes suyos que habían empezado carreras completamente nuevas en sus 60 y 70 años. Le mostró artículos sobre personas que habían logrado cosas extraordinarias en la vejez. Poco a poco, Elena comenzó a creer que tal vez su vida no había terminado con el coma. Tal vez apenas estaba comenzando un nuevo capítulo. 6 meses después de despertar del coma, Elena organizó una pequeña cena en su departamento. Invitó a Roberto, a la doctora Mendoza, a algunos vecinos que se habían vuelto amigos durante su recuperación. Cocinó por primera vez desde antes del derrame, preparando algunos de sus platos favoritos. La cocina se llenó de aromas familiares y reconfortantes. Sus invitados llegaron trayendo vino y postres. Se sentaron alrededor de su nueva mesa de comedor y compartieron comida y conversación. Durante la cena, alguien propuso un brindis. Roberto se puso de pie, levantó su copa y dijo que quería brindar por Elena, por su coraje, por su fuerza, por su negativa a ser definida por lo que otros le habían hecho. Los demás se unieron al brindis. Elena sintió sus ojos llenarse de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de gratitud, no de dolor. Miró alrededor de la mesa a estas personas que la habían apoyado, que habían creído en ella, que se habían convertido en su nueva familia elegida, y se dio cuenta de que había encontrado algo que no tenía antes del coma: una comunidad real basada en respeto mutuo y afecto genuino, no solo en lazos de sangre. Después de la cena, cuando todos se habían ido y Elena limpiaba la cocina, sonó su teléfono. Era un número que reconoció pero que no había visto en su pantalla en meses: Daniel. Elena miró el teléfono sonar, debatiendo si contestar. Finalmente, tomó la llamada. La voz de Daniel sonaba diferente, más humilde, más quebrada. Le preguntó cómo estaba. Elena le dijo la verdad, que estaba bien, mejor de lo que había estado en mucho tiempo. Daniel se quedó callado por un momento, luego le preguntó si algún día podría verla. Elena respiró profundo antes de responder. Le dijo que sí, que podían verse, pero en sus términos, cuando ella estuviera lista. Que primero necesitaba terminar de sanar, de encontrar su equilibrio, que cuando llegara ese momento lo contactaría. Daniel aceptó sin protestar, le agradeció por siquiera considerar la posibilidad, le dijo que la amaba, que siempre la había amado incluso cuando sus acciones habían mostrado todo lo contrario. Elena no dijo que lo amaba de vuelta, todavía no podía. En cambio, le dijo que esperaba que estuviera aprendiendo de sus errores, que estuviera convirtiéndose en mejor persona. Colgaron con una promesa tácita de contacto futuro sin fecha definida. Elena terminó de limpiar la cocina y se preparó para dormir. Se puso el pijama, un conjunto nuevo de algodón suave que había comprado la semana anterior. Se lavó la cara mirándose en el espejo. Las arrugas seguían allí,
tal vez más pronunciadas que antes. El cabello había adquirido más canas durante los meses de estrés, pero los ojos que la miraban de vuelta tenían una claridad que no recordaba haber visto en años. Una determinación, una certeza de sí misma que venía de haber sobrevivido a lo peor y haber salido del otro lado no solo intacta, sino más fuerte. Se acostó en su cama nueva en su recámara reorganizada. La lámpara del techo era la que ella había elegido, no la que otros habían instalado en su ausencia. Las cortinas eran de su color favorito, un verde suave que le recordaba a los jardines de su infancia. Las sábanas olían a su detergente preferido. Cada detalle de ese espacio era una elección que ella había hecho consciente y deliberadamente. Era un santuario que nadie podía arrebatarle porque ahora sabía cómo protegerlo, cómo protegerse a sí misma. Pensó en el futuro, en las clases que quería tomar en la universidad abierta para adultos mayores, en el viaje a Portugal que había empezado a planear con Roberto como acompañante, en el club de lectura al que se había unido donde discutían novelas clásicas cada jueves por la tarde, en el voluntariado en el hospital que estaba considerando, ayudando a otros pacientes en coma y sus familias a navegar el sistema médico. Su vida se estaba llenando de nuevo con propósito y conexión, pero esta vez de una manera más auténtica, más consciente de las realidades complejas de las relaciones humanas. Elena apagó la luz y cerró los ojos. Las pesadillas habían disminuido en frecuencia e intensidad gracias a la terapia. Ahora algunas noches soñaba cosas simples y placenteras, jardines floreciendo, conversaciones tranquilas con viejos amigos, Javier joven y sonriente diciéndole que estaba orgulloso de ella. Esa noche, mientras se deslizaba hacia el sueño, Elena reflexionó sobre el extraño regalo que había sido su tragedia. El coma y la traición habían destruido la vida que conocía, pero en ese proceso también habían destruido las ilusiones que la mantenían atada a relaciones tóxicas y expectativas poco realistas. Había aprendido que el amor familiar no era incondicional como los cuentos de hadas sugerían, que la sangre no garantizaba lealtad, que las personas eran capaces de racionalizar actos terribles cuando los beneficiaba, pero también había aprendido que existía bondad genuina en el mundo, que la comunidad podía ser más fuerte que la familia biológica, que nunca era demasiado tarde para empezar de nuevo, que la resiliencia no era solo una palabra bonita, sino una capacidad real que todos poseían si se atrevían a acceder a ella. Pensó en sí misma hace un año, la Elena que había sido antes del derrame. Esa mujer había vivido en una rutina cómoda, pero sin examinar. Había aceptado su papel como madre dedicada, sin cuestionar si ese papel era recíproco. Había guardado sus propios sueños y ambiciones en un cajón, convencida de que su propósito ya había sido cumplido al criar a su hijo. Había sido, se dio cuenta ahora, un poco invisible incluso para sí misma. La Elena que yacía en esa cama, en esa casa reclamada, era fundamentalmente diferente. Era visible, era vocal, sabía lo que valía y no aceptaba menos de lo que merecía. Había pagado un precio terrible por esa transformación, pero no cambiaría el resultado. Era libre de una manera que nunca había sido antes, libre de expectativas que la sofocaban, libre de relaciones que tomaban sin dar. Libre de vivir de manera auténtica en lugar de simplemente existir en los márgenes de las vidas de otros. En la oscuridad de su recámara, Elena sonrió. No era una sonrisa de alegría despreocupada, era algo más complejo, más maduro. Una sonrisa que reconocía tanto el dolor como el triunfo, tanto la pérdida como el descubrimiento. Una sonrisa que decía que había sobrevivido y que sobreviviría. Que a los 62 años, con un cuerpo debilitado pero un espíritu fortalecido, estaba lista para lo que viniera después. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La vida de Elena desarrolló nuevos ritmos, nuevas alegrías, nuevos desafíos. Hubo días difíciles cuando la soledad la abrumaba, cuando extrañaba la familia que pensó que tenía. Hubo momentos en que se preguntaba si había sido demasiado dura, si debería haber aceptado las disculpas de Daniel más fácilmente. Pero esos momentos pasaban, reemplazados por la certeza de que había hecho lo correcto, no solo para protegerse legalmente, sino para preservar su dignidad e integridad. Un año después de despertar del coma, Elena se sentó en el mismo parque donde había esperado a Roberto ese día fatídico cuando todo comenzó a cambiar. Observaba a la gente pasar, cada uno con sus propias historias, sus propias luchas invisibles. Se preguntó cuántos de ellos estaban enfrentando traiciones familiares, recuperándose de pérdidas devastadoras, reconstruyendo vidas que habían sido destrozadas. Probablemente
más de los que uno pensaría mirando sus caras en la superficie. Roberto la había acompañado ese día para celebrar el aniversario de su despertar. Habían almorzado en un restaurante agradable, brindado con vino por su recuperación continua. Ahora caminaban lentamente por el parque, disfrutando del clima templado de primavera. Roberto le contó sobre un caso nuevo que había aceptado similar al de Elena, una mujer mayor siendo despojada de su propiedad por familiares codiciosos. Dijo que Elena lo había inspirado a enfocarse más en este tipo de casos, a usar su experiencia legal para proteger a los vulnerables. Elena escuchaba sintiendo una satisfacción tranquila. Su historia, su dolor, estaba sirviendo un propósito más allá de su propia justicia. Estaba ayudando a otros a través del trabajo de Roberto. Estaba demostrando que la edad no significaba impotencia, que 62 años no era demasiado viejo para luchar por lo que era correcto. En las sesiones de terapia, la doctora Mendoza frecuentemente la alentaba a considerar compartir su historia más ampliamente. Tal vez escribir sobre ella, hablar en grupos de apoyo para sobrevivientes de abuso familiar. Elena estaba considerando la idea lentamente. Al final del día, cuando Roberto la dejó en su edificio, Elena subió las escaleras hacia su departamento. Ya no jadeaba al llegar al segundo piso. Su cuerpo había recuperado suficiente fuerza para manejar las actividades cotidianas sin esfuerzo extremo. Abrió la puerta con su llave, la misma que el cerrajero había hecho ese día dramático del desalojo. Entró a su hogar, cerró la puerta tras de sí y se apoyó contra ella por un momento, simplemente disfrutando la sensación de estar en su propio espacio. El departamento ya no parecía nuevo. Había adquirido la pátina de vida vivida, manchas de café en la mesa donde leía cada mañana. Libros apilados en los estantes reflejando sus gustos e intereses, fotografías en las paredes mostrando tanto memorias antiguas como nuevas, incluyendo una foto reciente de ella y Roberto en una exposición de arte que habían visitado juntos. Era un espacio que contaba la historia de quién era Elena ahora, no solo de quién había sido. Preparó té y se sentó en su sofá, el de cuero beige que había elegido con tanto cuidado. Tomó su teléfono y miró la pantalla. Había un mensaje de Daniel de esa mañana deseándole feliz aniversario de su despertar. Elena había dejado el mensaje sin responder durante todo el día, sin estar segura de qué decir. Ahora, en la tranquilidad de su hogar, en la paz de su vida reconstruida, decidió responder. Escribió un simple gracias, seguido de tal vez podamos tomar café el mes que viene. Era un pequeño paso, pero era un paso. No sabía si algún día podría perdonar completamente a Daniel. No sabía si su relación podría sanar hasta el punto de ser genuinamente cercana nuevamente, pero sabía que podía intentarlo desde una posición de fuerza en lugar de desesperación. Podía darle otra oportunidad no porque lo necesitara, sino porque elegía hacerlo en sus propios términos, a su propio ritmo. Y si no funcionaba, si Daniel demostraba ser incapaz del cambio genuino que profesaba, Elena sabía que estaría bien de todas formas. Tenía una vida plena sin él. Tenía amigos, intereses, propósito. Tenía a sí misma y eso resultaba ser más que suficiente. La respuesta de Daniel llegó minutos después, llena de gratitud y promesas de ser digno de esa oportunidad. Elena leyó el mensaje sin la punzada de dolor que mensajes similares habrían causado meses atrás. Sentía algo más cercano a la esperanza cautelosa mezclada con realismo. Tal vez funcionaría, tal vez no. Pero la incertidumbre ya no la aterrorizaba como antes. Había aprendido a vivir con ambigüedad, a estar cómoda con no tener todas las respuestas, a confiar en su capacidad de manejar lo que viniera. Elena terminó su té y se levantó para preparar la cena, mientras cortaba verduras en su cocina amarilla, escuchando música suave que fluía de un radio pequeño en el mostrador, se dio cuenta de que era feliz. No de la manera simple y sin complicaciones en que había pensado que era feliz antes del coma. Esta era una felicidad más profunda, más consciente. Una felicidad que reconocía y aceptaba tanto la luz como la oscuridad de la existencia. Una felicidad ganada a través de sufrimiento y elección, no simplemente heredada de circunstancias favorables. Esa noche, Elena durmió profundamente sin pesadillas. Soñó que volaba sobre una ciudad que no reconocía, mirando hacia abajo las calles iluminadas y las vidas entrelazadas desarrollándose debajo de ella. Era un sueño de perspectiva, de ver el panorama completo en lugar de estar atrapada en los detalles. Cuando despertó a la mañana siguiente, el sueño se quedó con ella, dejándole una sensación de paz y posibilidad. Se levantó
Hizo sus ejercicios de fisioterapia, desayunó leyendo las noticias del día. Era un martes ordinario de primavera en Madrid. El sol brillaba, los pájaros cantaban afuera de su ventana. Elena Márquez, 63 años ahora, sobreviviente de coma, traición familiar y renacimiento personal, comenzó su día con gratitud tranquila por estar viva, estar consciente, estar presente en su propia vida de una manera que nunca había estado antes. Y así continúa su historia, no con un final perfecto donde todos los problemas están resueltos y todas las relaciones están sanadas, sino con un final real donde una mujer ha reclamado su vida, su hogar, su dignidad, donde ha aprendido que la fuerza no viene de evitar el dolor, sino de sobrevivirlo, que el valor no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar a pesar de él, que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para defender lo que es correcto, para elegir el respeto propio sobre la comodidad de relaciones tóxicas. Elena Márquez recuperó más que su casa ese día cuando los guardias de seguridad cambiaron las cerraduras. Recuperó su sentido de sí misma, su agencia, su voz. Y con esas cosas firmemente en su posesión, construyó una vida que vale la pena vivir. Una vida definida no por lo que otros le hicieron, sino por cómo eligió responder. Esa, al final, es la victoria más grande de todas.